Bondadoso Padre Celestial, nos dirigimos a usted nuevamente en esta mañana, primeramente agradeciéndote por la vida y el privilegio que nos das de poder dirigirnos a tu pueblo a través de la exposición de tu palabra. Te ruego con todo el corazón que tú puedas expresarte de una manera sencilla y entendible al corazón de cada uno de los hermanos, entre los que yo me incluyo. Y en esta mañana de resurrección, sabiendo, Señor, que tu novia te honra, yo te honro y honro el día de tu resurrección. Bendice, por favor, la escritura que voy a leer y ayúdame. En el nombre de Jesucristo así te lo pido. Amén. Amados hermanos, buenos días, Dios les bendiga. En esta mañana quisiera abrir las escrituras en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 11, y leer el verso 12 y usar este texto para apoyarme en el pensamiento que en esta mañana queremos, con el favor de Dios, transmitirles. La palabra del Señor dice así: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Nuevamente, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Gracias al Señor, qué hermosa escritura. Queremos meditar en esta mañana un poquito en ella y de esa manera poder posible entender un poco mejor lo que el Señor nos quiere decir. He encontrado otras versiones que dicen: desde los días de Juan el Bautista el reino de los cielos se hace fuerte y solo los fuertes la arrebatan. En esta mañana quisiera ponerle un título o un nombre a este pensamiento, y sería la fuerza. Para poder entrar en esto, quisiera decirles o repetir lo que siempre, por gracia de Dios, estamos recordándoles: que existen dos fuerzas invisibles que están probando su poder, y estamos hablando del Espíritu de Dios y el diablo. Son dos fuerzas, son dos poderes, son dos pensamientos fuertes que están peleando en el campo de batalla que ellos designaron para medir fuerza, y es en la mente. Entonces, descansando en este pensamiento, quisiera definir a través del diccionario lo que significa la palabra fuerza. La palabra fuerza significa vigor, capacidad para mover una cosa, autoridad, poder, potencia, energía, vigor, ánimo, solidez, fortaleza, resistencia, autoridad, violencia, ímpetu, impulso. Es el significado que le da el diccionario a la palabra fuerza. Bueno, debo de decir que hay una fuente inagotable de virtud, que es Dios. Y Dios ha colocado en nuestro interior una energía, un vigor, una fortaleza, una resistencia, un impulso. Está en nuestro interior. Es lo que nos hace seguir caminando, es lo que permite que nos sobrepongamos a las luchas, a las pruebas. Es lo que hace que nos levantemos. Es lo que nos hace orar, lo que nos lleva a leer o lo que nos impulsa a congregar. Es una fuerza, está en nosotros. Hemos nacido con eso. Dios colocó eso en cada uno de nosotros. Pero quisiera yo mirar por el otro extremo. Dicen que no importa cuán delgado corte la rebanada, siempre tendrá dos lados. Y nuestro hermano Pablo García Jr. decía: la moneda tiene tres lados. Muy bien.
En el tiempo en que estamos viviendo, yo puedo observar en el pueblo de Dios una fuerza invisible. Y he observado que el pueblo de Dios no se ha dado cuenta de esa virtud. No se ha dado cuenta de esa fuerza que Dios colocó en ellos. A veces no sabemos quiénes somos, y al no saber quiénes somos, desconocemos de dónde hemos venido, qué hacemos aquí en la tierra y dónde vamos a pasar la eternidad. Es importante que cada uno de nosotros en alguna parte del camino logremos recobrar nuestra identidad y con esto poder entender, saber en realidad quiénes somos. Hay un poder, hay una fuerza, hay una energía, un vigor que Dios colocó dentro de nuestro corazón, porque Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para ser sus hijos. Nosotros siempre hemos estado dentro de Él y Él un día nos manifestó. Por ejemplo, cuando yo era niño, mi madre me decía que ella pensaba que aunque yo niño, dentro de mí ya se encontraban mis hijos. Y en una ocasión, cuando mi hijo mayor nació, mi madre me dijo: es increíble, cuando tú eras un niño y jugabas con la pelota, tu hijo ya estaba dentro de ti. Esa expresión o ese pensamiento que mi madre me transmitió me hizo pensar, me hizo meditar, y con ese pensar yo puedo entender a Dios. Cuando no existía nada, aun cuando Él no era Dios, nosotros ya estábamos dentro de Él. La fuerza que está en Dios es la misma fuerza que está en nosotros. El poder que está dentro de Dios es el mismo poder que está dentro de nosotros. Esa energía, esa solidez, esa fortaleza, esa resistencia, esa autoridad que está dentro de Dios es la misma energía, es la misma solidez, fortaleza, es la misma resistencia y autoridad que también está en nosotros. Me he encontrado al comprender de que nosotros venimos a la tierra completos. Dice el hermano Branham que cuando hay una semilla, esa semilla viene completa, no le falta nada. La única cosa que necesita es que se la coloque en tierra y se le eche un poco de agua. Ahora nosotros, al ser semilla o simiente de Dios, venimos totalmente completos. Dentro de nosotros está todo lo que nosotros necesitamos para vencer. Dios no nos mandó desprotegidos o no nos mandó al azar o a la aventura. Él nos mandó equipados, y el equipamiento que nosotros necesitamos está dentro de nosotros. Lo que hace la palabra de Dios cuando viene a nuestro encuentro es devolvernos nuestra memoria o privarnos de ese estado de demencia en el que nos encontramos, o esa amnesia, un olvido profundo. Nos hemos olvidado quiénes éramos, de dónde venimos y a qué hemos venido. Pero viene la palabra de Dios y nos empieza a restaurar, nos empieza a llevar a nuestro estado primitivo, a ese primer instante, a ese primer momento. Y cuando eso sucede, nosotros empezamos a recuperar nuestra mente. Y lo primero que Dios nos restaura es nuestra fe. La fe.
Ahora, el hermano Branham enseña que todos nacemos con fe. Todo ser humano al nacer tiene fe. Una fe natural. Una fe que va muriendo a medida que nos topamos con nuestra humanidad o con la humanidad. Pero es una fe innata. Allí está. Y a veces, al no saber que tenemos ese poder, inconscientemente usamos ese poder en nuestra contra. Por ejemplo, tenemos fe. Podemos creerle a la gente, podemos creerle a los hombres, podemos creerle a la ciencia, podemos creerle a la medicina. Si vamos al médico y el médico nos dice usted está con cáncer, automáticamente empezamos a testificar que tenemos cáncer y nos empezamos a desmoronar, a deprimir, porque estamos sin darnos cuenta usando la fe que Dios colocó en nosotros incorrectamente, pero al mismo tiempo nosotros no sabemos que tenemos fe, pero allí está la fe, está muy adentro de nosotros, vino con nosotros. La fe es parte nuestra, pero como no sabemos que tenemos la fe, empezamos a desarrollar o a usar la fe de una manera incorrecta. Cuando la fe en realidad es el poder que mueve la mano de Dios. La mano de Dios es su palabra. Y la única cosa que puede mover la mano de Dios o la palabra es la fe. Por eso es que Jesús, cuando empezó su ministerio y cuando empezó a dirigirse a la gente, le decía: si tan solo puedes creer, si tan solo pudieras activar la fe con la que ya naciste. Hay mucha gente que le pide fe a Dios, pero la gente ya tiene fe, nació con fe, pero no sabe que tiene fe. Al no saber que tiene fe, empieza a usar ese poder invisible o desconocido para él en su contra, para hacerse daño, para dañar, para destruirse o para destruir. Mas cuando viene la palabra de Dios a nosotros, nos empieza a devolver la mente. Y la primera cosa que llegamos a saber es que tenemos un Padre, un Creador, un Señor. Y al ser un Padre, llegamos a saber que somos sus hijos, que somos su creación y que somos parte de su reino. No lo sabíamos antes, pero para eso vino la palabra, para devolvernos la mente perdida. Amén, hermanos. Muy bien. Tenemos fe. Todo lo que necesitamos está en nosotros. En lo profundo tenemos amor. En lo profundo de nuestro corazón tenemos amor. Está escondido. Nadie nos enseñó a usarle. Nadie nos enseñó cómo se activa el amor. Ahora, las herramientas que Dios usa cuando llega a nuestra vida son las herramientas que están dentro de nosotros. Porque como un grano de trigo venimos completos, sin que nos falte nada. Por eso es que salta la pregunta: ¿dónde está Dios? ¿Arriba o abajo? Y si está abajo, ¿quién está abajo? Nosotros estamos abajo. ¿Dónde está Dios? ¿En el hombre? Siempre estuvo allí, esperándonos pacientemente a que nos demos cuenta
que Él está allí. Tenemos amor y no sabemos usarlo. Y al no saber usarlo, a veces convertimos ese sentimiento en una fuerza para hacer daño. Pensamos que no sabemos amar, cuando el amor está en lo profundo. Solamente necesitamos aquietarnos, entrar en un profundo silencio, en una total quietud, dejar de mirar hacia afuera y mirar por un momento adentro, dejar de tratar de conocer lo exterior y preocuparnos por conocer nuestro interior. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué hago aquí? ¿A dónde voy? Y si Dios me envió, ¿cuál es mi tarea? ¿Cuál es la labor que debo de cumplir aquí en la tierra? Son preguntas. Son preguntas que se van a responder a medida que empecemos a mirar hacia adentro. Y cuando empezamos a mirar hacia adentro, hacia lo profundo de nuestro ser, vamos a encontrar que jamás hemos estado solos. Nos vamos a dar cuenta de que una presencia sobrenatural estuvo siempre con nosotros. Y esa presencia sobrenatural es Dios, el creador del cielo y de la tierra, el autor de la vida, el Señor de la gracia, del perdón, la misericordia y el amor. Siempre ha estado, nunca hemos estado solos. El ángel de Dios siempre nos ha estado guardando y cuidando. Pero eso lo vamos a saber a medida que nosotros nos acostumbremos a mirar en nuestro interior. Entiendo que tenemos 5 sentidos naturales, y esos 5 sentidos naturales están diseñados para el mundo que se toca y que se ve. Pero hay un mundo espiritual, un mundo que no se ve. Esa es la razón por la cual hay muchos hombres que no creen en Dios, porque piensan que Dios es algo que se puede tocar. Sí, Dios se toca, pero tampoco se toca. Dios es un espíritu. Usted no puede ver a un espíritu. Para eso se necesita una facultad superior, un sentido superior, que es el sentido de la fe. Ahora entiendo que hay un mundo espiritual, un mundo que no podemos ver, pero al mismo tiempo un mundo que existe. Aquí en el aire hay frecuencias, hay voces, hay imágenes, hay principados, hay potestades, hay señores del aire, pero también está el reino de Dios que ha descendido hacia nosotros, porque Jesús dijo: el reino de Dios se ha acercado. Y se acercó el rey, y se acercó su reino. Principados y potestades, ángeles, arcángeles, querubines, serafines, están aquí, pero no podemos verlos, pero están aquí. Si activamos el sexto sentido, que es la fe, podemos llegar al punto de entender que en lo profundo de nosotros está Dios. Muy bien. Dentro de nosotros también hay un poder, una facultad, una capacidad, y es la fuerza. Y hoy, 2017, hay 2 fuerzas que están pugnando para derrotarse. Son 2 poderes. Dios es una fuerza, el diablo es otra fuerza. Ahora, hemos dicho muchas veces que el diablo no tiene poder. El que tiene poder es el hombre.
Esa es la razón por la cual el diablo tiene tanto interés en que el hombre le pueda entregar inconscientemente la fe con la cual él nació. Porque el que tiene poder es el hombre. Nosotros podemos traer mundos a existencia con ese poder con el que hemos nacido. Tenemos el poder para crear atmósferas. Tenemos un poder en lo oculto para darle vida a la palabra de Dios o materializar los pensamientos negativos que el diablo coloca en nosotros. Y aunque Dios es un poder y el diablo es otro poder, ellos no pueden ganar a menos que nosotros usemos el poder que Dios nos dio para decidir el fin de esa batalla. Entonces, así como nacemos con fe, sin saberlo, también nacemos con fuerza, con una capacidad, con un poder, es una potencia, es una energía, es un vigor, es una fortaleza, es invisible, pero está dentro de nosotros. Y Dios colocó esa fortaleza en nosotros porque sabía que íbamos a ser manifestados en un mundo hostil. Sabía que íbamos a nadar en contra de la corriente. Sabía que el infierno iba a pelear en contra de nosotros. Por eso es que Jesús le dijo a Pedro: bienaventurado eres, Pedro, porque lo que has dicho no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mas yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Quiere decir que el infierno se iba a ensañar en contra de la iglesia de Dios, del pueblo de Dios, de los hijos de Dios. Entonces, cuando Dios nos mandó a la tierra, nos mandó equipados con fuerza, con ese vigor, con esa capacidad, con esa potencia invisible, con ese ánimo, con ese ímpetu, con ese impulso. Pero al igual que la fe, que tampoco sabíamos que la teníamos, tampoco sabemos que tenemos esa fuerza. Pero allí está. Y empezamos a usar la fuerza incorrectamente. Yo he observado en algunos jóvenes, entre los que incluyo a mis hijos, que tienen una fuerza invisible, poderosa. Y ahora entiendo por qué el diablo es que está detrás de nuestros jóvenes. Porque ellos tienen fuerza. Ellos son la fuerza. Y el diablo sabe que si ellos pueden prestarle atención y caer en sus manos, él puede usar la fuerza que ellos tienen para que el mal, la oscuridad crezcan. Hay fuerza. La fuerza que Dios nos dio no es para tenerla guardada. La fuerza que Dios nos dio es para bregar en contra de esas potencias oscuras, esos señores del aire. La fuerza que Dios nos dio es para pelear contra el diablo, contra su mentira, contra su doctrina, contra su pensamiento. Ahora, Dios, al mandarnos a la tierra, sabiendo que íbamos a ser manifestados en un mundo difícil, en un mundo hostil, en un campo de batalla, Él nos mandó con un poderoso equipamiento, que es la fuerza. Pero sin darnos cuenta, usamos ese equipamiento
en contra de nosotros mismos. La fuerza que tenemos no es para pelear con los hombres. La Biblia nos dice, la Biblia nos enseña que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades del aire. Quiere decir que la fuerza con la que hemos nacido no es para pelear con nuestro hermano, no es para enfrentarnos a nuestras autoridades, no es para irnos en contra de la esposa, el esposo, los hijos o los padres. No, para eso no es la fuerza. La fuerza que Dios nos ha dado es para irnos en contra de la incredulidad. La fuerza que Dios nos dio es para pelear con nuestro enemigo. Tenemos un enemigo en común y tenemos que conocer a nuestro enemigo. Tenemos que entrenarnos para pelear en contra de él. Tenemos que tener cuidado cuando lo enfrentemos. Tengamos por seguro, hermanos, que él nos enfrentará. Y vale más que nosotros lo conozcamos. Vale más que conozcamos sus fuerzas y sus debilidades. Vale más que nos entrenemos para esta batalla, porque tarde o temprano tendremos que enfrentarlo. Es algo que no podemos evitar. Es algo que no podemos esquivar. Él nos va a enfrentar. Esa es la razón por la cual tenemos que prepararnos para esta lucha. Y tenemos que usar ese poder, esa virtud en contra del diablo. Este enemigo tiene estrategias y él nos va a usar. Va a usar esas estrategias en nuestra contra, de la misma manera que lo hizo en el huerto del Edén. Él, nuestro enemigo en común, estudió perfectamente todos los movimientos de la primera mujer. Y él desarrolló la mejor estrategia que tuvo, y fue el razonamiento. Este enemigo en común arrastró a la primera mujer por los pasillos del razonamiento, y con esto él hizo que ella dudase de la bendita palabra de Dios. Ahora todos nosotros tenemos fuerza, pero estamos usando, sin darnos cuenta, esa fuerza de una manera incorrecta. Por ejemplo, en nuestros hogares. Dice la Biblia que los enemigos son los de nuestra propia casa. No quiero decir con esto que mi enemigo es mi esposa, mis hijos, pero al mismo tiempo quiero decir que es en la casa, es en nuestro hogar donde se libra la más grande batalla, si es que no estamos entendiendo que la fe y la fuerza que Dios nos dio no es para pelear con nuestro prójimo, mucho menos con nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, sino para pelear contra el adversario en común, que es el diablo. Cuando nosotros no entendemos esto, convertimos nuestro hogar en un cuadrilátero, donde hay dos oponentes que están midiendo fuerzas, que están soltando lo mejor de sus estrategias. Allí están midiendo fuerzas para ver quién tiene la batuta, quién es el que va a decidir, quién es el que va a inclinar la balanza. Déjeme decirle, basado en mi experiencia, que cuando una pareja discute o mide fuerzas, lejos de pensar que va a haber un triunfador, debo de decirles que no hay un triunfador, simplemente hay dos perdedores. Porque tenemos que entender que cuando Dios mira el matrimonio, Dios no mira dos, Dios mira una sola persona. Porque dice, no serán ya más dos, sino una sola carne.
Pero si no entendemos esto, vamos a pensar que el matrimonio es de dos. Y sí es de dos. También dice el profeta que es de tres. Pero cuando Dios mira al matrimonio, Dios mira uno. Si no entendemos esto, vamos a pasarnos gran parte de nuestra vida peleando, discutiendo, jalando para nuestro lado, razonando o queriendo que la razón esté de nuestra parte, queriendo con esto simplemente demostrar que tenemos fuerza, que tenemos poder, cuando la fuerza que Dios nos dio no es para medirla con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los hermanos. La fuerza que Dios nos dio es para usarla en contra de nuestro adversario en común, que es el diablo. Cuando en el matrimonio o en el hogar no se entiende que la fuerza que Dios nos dio no es para imponernos contra seres humanos, los hijos empiezan a medir fuerza con los padres. Los hijos empiezan el juego del dominio. Y el diablo los unge y usan estrategias. De un momento a otro dividen a los padres. Cuando el matrimonio debe ser unión. El matrimonio debe ser solidaridad. El matrimonio debe ser equipo, conjunto. El matrimonio debe ser unidad. Y para ser unidad, necesariamente debemos entender que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades del aire. La fuerza que Dios me dio no es para usarla en contra de mi esposa, no es para avasallarla, no es para imponerme, no es para avergonzarla, no es para dañarla, ni para demostrarle que yo soy el hombre. La fuerza que Dios me dio es para pelear con espíritus del aire. La fuerza que Dios me dio es para cuidar a mi familia, para cuidar a mis hijos, para cuidar a mi esposa. La fuerza que Dios me dio es para traer a existencia un mundo donde el amor reine. Pero si no entiendo mi posición, si no entiendo quién soy, de dónde vine, qué hago aquí y a dónde voy a usar esa fuerza, ese poder en contra de mi oponente o mis oponentes. Mis oponentes no son mi esposa, no son mis hijos, no son mi prójimo. Nuestro oponente, nuestro adversario en común es el diablo. Se mira cómo pensamientos tan sencillos se convierten en grandes problemas en nuestros hogares. He mirado y creo firmemente que cualquier diferencia que debamos o que tengamos en nuestro hogar, porque hay diferencias, ¿para qué vamos a irnos en contra de lo que es? Hay diferencias que tienen que aprender a superarse. Las diferencias se superan en la mesa, conversando, platicando y reconociendo cada uno nuestra posición. Cuando el esposo, la esposa y los hijos llegan al punto de reconocer su posición, entonces los problemas se terminan. No las diferencias, pero sí los problemas. Las diferencias terminan cuando nosotros comprendemos nuestra posición. Pero un problema jamás debe de dañar la estructura del matrimonio. Una diferencia con mi esposa no tiene nada que ver con la estabilidad del matrimonio. Si a ella le gusta el rojo, si a ella le gusta el azul, eso no debe de poner en tela de juicio, o no debe de colocar mi matrimonio al borde del precipicio. Si no piensas como yo, aquí nomás. Si no decides como yo, cada uno por su lado. O si no decides como yo, ya tú verás. O si piensas como yo, las puertas están abiertas. No, hermanos preciosos, lo que más debemos de cuidar es nuestro matrimonio. Lo que más debe de cuidar un hombre y una mujer es el matrimonio. Y nada debe de interponerse en la estabilidad del matrimonio. Ni los hijos, ni los padres, ni los hermanos, mucho menos los familiares.
La persona más importante para el esposo es su esposa. Y la persona más importante para la esposa debe de ser su esposo. De allí siguen los hijos. De allí siguen los padres. De allí siguen los hermanos. Y de allí siguen los seres queridos. Ese es el orden establecido. Un hombre debe de cuidar su matrimonio. Una mujer debe de cuidar su matrimonio. Tenemos que entender que un día nuestros hijos nos dejarán. Nuestros padres nos dejarán, nuestros hermanos nos dejarán, pero alguien se queda a nuestro lado. Ese es nuestro cónyuge, nuestra pareja, nuestro esposo, nuestra esposa. Las diferencias, los problemas, jamás deben de dañar nuestra estructura. Tenemos que aprender a conocernos, a entendernos, y a llegar a concientizarnos que la fuerza que Dios nos dio no es para contestar al esposo, para contestar a la esposa, para gritar a los hijos, para humillar a la gente. La fuerza que Dios nos dio no es para defender nuestra posición. La fuerza que Dios nos dio es para defender la palabra. La fuerza que Dios nos dio es para doblarnos en oración. La fuerza que Dios nos dio es para doblarnos en lectura. La fuerza que Dios nos dio es para colocar un CD. La fuerza que Dios nos dio es para ir a la iglesia. La fuerza que Dios nos dio es para escuchar un sermón, para cantar una alabanza, para abrazar a un hermano o para hacer compañerismo. La fuerza que Dios nos dio no es para levantarnos la voz el uno al otro. La fuerza que Dios nos dio no es para tirarnos la puerta en la cara. La fuerza que Dios nos dio no es para decirle a la esposa, duerme en otro sitio que yo duermo en el otro. La fuerza que Dios nos dio es para pelear en contra de nuestro enemigo. Y nuestro enemigo no es mi esposa, no es mis hijos, no son nuestros hermanos. Hay mucha gente que cree que el Espíritu Santo es un buen pensamiento. Otros piensan que el diablo es un mal pensamiento. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia nos dice cuando el Espíritu Santo haya venido. Él es un pronombre personal. Dios es una persona. El diablo es una persona. Los demonios son personas. Ellos son demonios y vienen a nosotros de diferentes maneras. ¿Y qué debemos hacer? Usar la fuerza con la que hemos nacido. Esa fuerza, ese vigor, esa solidez, esa fortaleza, esa resistencia, ese impulso, pero en contra de esas fuerzas oscuras. Hermanos amados, que Dios nuestro Padre Celestial nos ayude, que permita que podamos conocernos un poco, entendernos, y con esto vamos a conocer a nuestro enemigo. Hay mucha gente, hermanos preciosos, que no cree en el mundo espiritual. Hay gente, y me he encontrado con ellos, que no cree que hay demonios. Hay gente que se basa en su propia opinión, pero hay un refrán que dice que es bueno conocer a nuestro enemigo. Por esta razón, al saber que tenemos un enemigo en común, debemos entrenarnos para la lucha. Un día vamos a luchar, un día vamos a enfrentarlo. Por eso es que tenemos que conocerle, tenemos que conocer sus fuerzas y entrenarnos para esta batalla, para esta lucha, porque tenemos que enfrentarnos. Hermanos míos, cuando nacimos con fe,
pero usamos esa fe incorrectamente. Viene un pensamiento a nosotros y nos dice: no eres hijo de Dios. Y sin darnos cuenta usamos la fe con la que hemos nacido y llegamos a creer que no somos hijos de Dios. Y traemos a existencia un mundo, y en ese mundo no somos hijos de Dios. Viene otro pensamiento y dice: Dios no te ama. Y usamos la fe que Dios colocó en nosotros incorrectamente. Y nos convencemos a nosotros mismos que Dios no nos ama, que Dios no existe. Viene un pensamiento a nosotros y nos dice: estás enfermo. Y sin darnos cuenta usamos esa fe, ese poder con la que hemos nacido, y llegamos a creer que estamos enfermos, y al rato nuestro cuerpo se enferma, porque somos lo que pensamos, somos lo que hablamos. Tenemos un poder. Dios nos dio un poder, pero ese poder debemos entregárselo a Dios. Y cuando nosotros le entregamos ese poder a Dios, entonces podemos darle vida a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios empieza a manifestarse, porque hemos empezado a mover la palabra con esa fe con la que hemos nacido. Hemos nacido con fuerza, pero si no nos damos cuenta, vamos a usar esa fuerza en nuestra contra. Como cuando viene un espíritu de depresión, vienen voces del infierno, perros del infierno, y nos dicen: quítate la vida, nadie te ama, no sirves para nada. Y usamos esa fuerza invisible que Dios colocó en nosotros y empezamos a dañar nuestro cuerpo, a dañar nuestro espíritu, a dañar nuestra alma, a dañar nuestra familia, a dañar a nuestros seres queridos. Tomamos fuerza para ingerir sustancias tóxicas. Empezamos a envenenarnos con el cáncer de la droga, de los cigarros, de la marihuana. Tenemos fuerza para dejar que alguien nos pinche el cuerpo y empezamos a tatuarnos como si fuéramos una pizarra. Nos armamos de valor y escuchamos la música que no se debe. O le somos infiel a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestro Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos tomando la fuerza que Dios nos dio de una manera incorrecta. Pero hemos sido enseñados que tenemos que contraatacar. La palabra contraatacar viene de la palabra contradecir. Contradecir es irse en contra de un dicho. El diablo viene con sus dichos y sus pensamientos. Vienen dichos a nuestra mente. Dios y su adversario colocan dichos en nuestra mente. Es nuestro trabajo, hermanos, identificar esos pensamientos y con eso llegar al punto de conocer de dónde vienen. ¿De dónde viene este pensar? ¿De dónde viene este pensamiento que nadie me ama? ¿De dónde viene este pensamiento que Dios no me ama? ¿De dónde viene este pensamiento que me dice que Dios no existe? ¿De dónde viene este pensamiento que me dice: mátate, quítate la vida, no sirves para nada? ¿De dónde viene este pensamiento que me dice: tu esposo no te ama, es contrario a ti, siempre está dándote la contra? ¿De dónde viene este pensamiento: mi esposa no me ama, porque si me amara haría exactamente lo que yo le pido? ¿De dónde viene este pensamiento que hace que hagamos cosas que jamás en nuestra mente cabal hubiéramos imaginado hacer? No viene del cielo, viene del infierno. Y sin darnos cuenta tomamos estos pensamientos negativos y usamos la fuerza y la fe que Dios colocó en nosotros y empezamos a crear monstruos que van a combatir en contra de nosotros mismos. Cuando deberíamos, hermanos, tomar la fuerza que Dios nos dio para agarrar la Biblia, para agarrar el mensaje, para escuchar una cinta, para ir a la iglesia, para doblar nuestras rodillas. Deberíamos usar la fuerza para abrir las Escrituras y usar la fe para darle crédito. Deberíamos darle crédito al verso que dice: amaos los unos a los otros, en esto conoceréis que sois mis discípulos.
Debemos darle crédito al verso que dice que por sus llagas fuimos todos nosotros sanados. Debemos darle crédito a la palabra de Dios. Solo hay un requisito, es solo creer. Dios siembra en sus hijos la fe, el diablo siembra la duda. ¿Es fe o es duda? Pero el diablo no tiene poder, pero el diablo usa nuestro poder para traer a existencia mundos que no podría traer si nosotros inconscientemente no le ayudáramos. Que Dios nos ayude, nos guarde, nos proteja. La fuerza, el reino de los cielos se ha hecho fuerte. El reino de los cielos es su palabra. El reino de los cielos es el mensaje y se ha hecho fuerte. Los débiles no podrán heredarlo. Solo los fuertes, solo los vigorosos, solo los sólidos, los resistentes, solo ellos. Es tiempo de tomar la fuerza y el valor que Dios colocó en nosotros y usarlo en contra de nuestro enemigo. Con nuestros hermanos debemos ser amorosos, tiernos, dulces, cariñosos. Que Dios nuestro Padre Celestial nos bendiga. Espero que este pensamiento corto pueda ser para nosotros de mucha inspiración como lo es para mí. Les ruego en el nombre de Jesucristo que me recuerden siempre en sus oraciones. Yo necesito ser recordado en oración. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, te doy gracias por darme la oportunidad de dirigirme a los santos en Cristo Jesús a través de esta meditación. Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a usar correctamente las cosas con las que hemos ya nacido. Yo no sabía que era un grano de trigo y al ser un grano de trigo ya estaba completo. Yo no sabía que la fe ya estaba en mí. Yo no sabía que la fuerza ya estaba en mí. Yo no sabía que ese Jehová proveedor estaba en mí. Yo no sabía, Señor, que todos los atributos que están en ti ya están en mí. Pero gracias a tu palabra y a la luz que ella nos trae, al abrir nuestros ojos podemos entender primero quiénes somos. Yo soy tu hijo, todo lo tuyo es mío, tú eres mi Padre, tú eres nuestro Padre. Padre, perdónanos por haber usado la fe, la fuerza de una manera incorrecta. Perdónanos por perder el tiempo en discusiones tontas con nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros hermanos. Señor, la fuerza que tú me diste no es para usarla en contra de mi hermano, sino en contra de mi adversario en común, que es el diablo. Señor, la fe que tú me has dado no es para darle vida, Señor, a los dichos de Satanás, sino para la palabra. Señor, ayuda a mis hermanos y hermanas que puedan escuchar este pensamiento y esta oración. Ayúdame, ayúdanos en el nombre de Jesucristo, así te lo pido. Amén. Dios les bendiga.